Bienvenidos amigos a otra nano aventura. El día de hoy estamos en el Museo del Titanic a ver cómo es, qué objetos o cosas podemos encontrar de esta asombrosa historia de este barco que se hundió hace muchísimos años atrás. Así que acompáñenme a ver qué encontramos en este museo de interesante en otra nano aventura. Bueno amigos, hemos empezado ahorita nuestro recorrido por lo que es la exhibición del Museo del Titanic, donde hemos visto una pequeña introducción de cómo fue que se hundió, de dónde fue que zarparon, cuánto tiempo fue que se llevó en construirlo más o menos, cuánta gente llegó, y les voy a mostrar pequeños objetos que en teoría hay aquí a lo largo de esta pequeña exhibición originales del Titanic que se hundió. Como sabemos, fue una gran pérdida humana, más el barco fue una gran pérdida, algo catastrófico realmente, pero acompáñenme a esta nueva nanoaventura en el Museo del Titanic y veamos qué cosas originales, extrañas o asombrosas podemos encontrar de hace más de 100 años en este museo. Y conforme vamos empezando nuestro recorrido, hemos visto fotos, artefactos, tenemos una réplica exacta de este barco tan impresionante, el detalle es asombroso, cómo han hecho esta pequeña figura como de madera y otros materiales, y es increíble ver cómo era en la vida real, simplemente asombroso. Tenemos aquí un par de fotos, tenemos unos panfletos originales que daban antes como los tickets del barco y un poco de información general de cómo fue construido, quién fue quien lo hizo. Para darles un ejemplo, uno de los arquitectos famosísimos en construir este barco fue Thomas Andrew. Él era el jefe que diseñó o fue uno de los principales diseñadores de este barco. Asombroso. Y ahora unos nanodatos importantes para hablarles de la capacidad que tenía este barco asombroso, que era algo muy futurista en su época. Y es que la capacidad de pasajeros que este tenía era como de 2.440 pasajeros. Más o menos tenía aproximadamente como de 800 empleados, tomando en cuenta a los que manejaban, a los técnicos, todo, dando un total casi como de 3.300, 400 por ahí de pasajeros en total. Y tenían solo 20 barcos salvavidas, que era un total para solo casi 1.300 personas. ¿Se imaginan? Como de 3.000 personas que habían en este barco, tenían capacidad para salvar prácticamente solo a menos de la mitad, 1.200 personas. Es increíble. Como ustedes saben, este era un barco futurista para su época, el más grande que existió hace muchos años atrás, que en la actualidad sabemos de que hay barcos o cruceros mucho más grandes. Y es que el Titanic, antes de hundirse, hizo diferentes paradas en diferentes países, como por ejemplo Inglaterra, Francia. Uno de los últimos países que visitó fue Irlanda, y de Irlanda en teoría iba a zarpar hasta Nueva York, donde todos sabemos de que pues a mitad de camino prácticamente chocó un iceberg grandísimo durante la noche, no lo pudieron ver bien, su reacción para esquivarlo pues ya fue muy tarde lastimosamente, el cual hizo que este se hundiera. Y si ustedes se preguntan cuánto tiempo tardó para que este barco se hundiera, fue un total aproximadamente de 2 horas para que se hundiera totalmente. Lastimosamente aquí perdieron, como les digo, muchas vidas humanas porque no habían los suficientes barcos, era un caos, todo, no me quiero imaginar cómo estaban. Y si se preguntaban qué fecha fue que zarpó de Irlanda para Nueva York, fue un 10 de abril de 1912, ¿se imaginan? Hace ya muchísimos años atrás, en el cual, como les digo, pues lastimosamente no lograron llegar a su destino, que era Nueva York.
Y si ustedes se preguntaban cuál es el nombre del capitán, este se llamaba Edward James Smith, el cual tenía 40 años de experiencia. ¿Se imaginan? 40 años en el cual él era el capitán de diferentes barcos, se zarpaba, ya tenía la experiencia, mas sin embargo toda esa experiencia no lo iba a ayudar con lo que se le venía. Lastimosamente también dice la historia de que su cuerpo nunca fue encontrado, ya que en aguas tan gigantísimas, pues quién sabe qué hubiera pasado con su cuerpo, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar un como uniforme que utilizaban ciertos miembros que conformaba el equipo de trabajadores de este barco. Como ustedes saben, en esa época todos se vestían muy diferente. Pero nosotros tenemos un chalequito, una foto original de cómo es que los utilizaban, su sombrerito, como con unos pines color oro, no sé si eran de oro. Y si aparte de pasajeros se preguntaban qué más llevaba este barco tan gigantísimo, ya que con tanto espacio podrían haber llevado muchas cosas, si es que una parte del espacio de los niveles de hasta abajo llevaban todas las maletas y pertenecientes de los pasajeros, más sin embargo había otra parte muy grande donde llevaban o servía como correo, en el cual diferentes compañías llevaban cosas como de deportes, cajas de té, comida, una gran variedad con un valor sumamente alto que al día de hoy se calcula como 9.9 millones de dólares. ¿Se imaginan? Estamos hablando de una cantidad grandísima de dinero con todas las cosas que este barco llevaba. Simplemente asombroso. Y otro dato muy importante es que todos estos miembros que abordaban el barco tenían que pasar una inspección de salud, donde tenían que ver que no tuvieran piojos, alguna clase de enfermedad contagiosa, ya que si no, estos no podían subirse al barco. Y aquí tenemos unos como recibos donde constaba que la gente había pasado por la inspección final para que pudieran subirse al barco. Como ustedes saben, la gente tal vez antes era un poquito más sucia, no había ese cuidado personal o higiene personal que hoy en día existe. Más sin embargo, sabemos que muchas personas no lo siguen. Ahorita estamos adentro de una réplica de cómo eran los pasillos de primera clase en el Titanic. Solo vean el detalle, todo muy bonito, hermoso, las luces. Voy a mostrar, tenemos un ejemplo de cómo eran en teoría las puertas y cómo estaban enumeradas. Un detalle creo que simplemente hermoso. Las alfombras. Como hoy en día conocemos de que hay mejores diseños en los barcos, todo más futurístico, pero los de primera clase, que eran como los millonarios o de familias ricas, así es como venían a buscar su habitación, por un corredor muy limpio, bonito, con buen detalle para que se sintieran con una gama más lujosa. Como pueden observar, está bonito el pasillo y vamos a continuar con nuestro nano recorrido en el Titanic. Y es que aparte de que este barco era muy exclusivo para los que contaban con ese dinerito, también habían ciertas habitaciones donde la gente podía disfrutar o estar a solas, en el sentido como que habían unas habitaciones para fumadores donde solo se permitían caballeros. Con esto quiero decir solo hombres adinerados que fumaban, tal vez hablaban ahí un poco de negocios que hacían, cómo sacaban sus ganancias. Y es muy interesante porque, como sabemos, hoy en día es muy raro encontrar lugares realmente donde te permitan fumar todavía, y no hablo de adentro sino que también de afuera, pero en esa época era algo muy común hacerlo normalmente en las partes de adentro tanto como afuera. Nanodato para su futuro. Ahorita estamos en una parte de la exhibición del Museo del Titanic donde tienen objetos originales, tienen utensilios de cocina, platos, vasijas, vasos de vidrio, todo muy fancy o muy lujoso, por así decirlo, que eran los que tenían para la primera clase, y muchos de estos eran hechos de plata. ¿Se imaginan qué nivel para tener solo platos hechos de plata?
Ahora bien, les voy a mostrar estas vasijas, vasos o botellas o mini platitos de vidrio. Estos eran donde la gente bebía o comía de la segunda clase. Como podemos observar, es una gran diferencia de cómo platos y todo muy lujoso de plata cambian a ser de vidrio. Vamos a ver si encontramos algo de la tercera clase o los que eran mucho más pobres. No me quiero imaginar dónde comían, o tal vez no les daban nada y les tocaba comer en el piso. Esperemos de que no. Los platos de la tercera clase realmente súper sencillos, creo que eran como un tipo de porcelana, así como hoy en día lo podemos encontrar también, así, nada llamativo, nada lujoso, nada más para que tal vez no dijeran, hey, no tenemos dónde comer, vamos a comer en las manos tal vez. Esos eran los platos que ellos tenían. Y es increíble ver algo tan simple como un menú, que no sé si era de papel o cartoncito, cambia también mucho a las diferentes clases. En la primera clase pudimos ver un menú muy lujoso, bonito y llamativo. El de segunda clase ya no era tan llamativo, pero más sin embargo se mira un poquito lujoso tal vez, pero el de la tercera clase ya cambiaba totalmente. Este era algo normal, una foto del barco para que no dijeran nada, letras sencillas, imagino que en blanco y negro, y así tenían ellos su menú de la tercera clase, todo feo prácticamente. Ahora les voy a mostrar otra réplica exacta de la famosísima película que todos conocemos del Titanic, donde Jack venía bajando de las escaleras y miraba a Rose. Y ahora que acabamos de ver la primera clase, vamos a ir a la segunda clase a ver cómo es que ellos vivían. Como pueden observar atrás mía, estos eran los pasillos de la segunda clase. Como pueden observar, ya no son tan lujosos, tenían luces que alumbraban, pues tal vez no mucho, pero no tan bajitos en teoría. Y cómo es que ellos dormían. Se pueden observar que los de la segunda clase tenían 4 camas prácticamente por habitación, unos pequeños accesorios que tal vez se encontraban adentro de cada habitación de ellos. Y es algo muy interesante cómo ver de que ya todo lo estético, lujoso para los de la segunda clase ya era mucho menor, era algo más sencillo. Y la pregunta será, ¿cómo eran los de la tercera clase? Interesante. Otro nanodato muy importante es que, como pueden observar, aquí tenemos un ejemplo de esta puerta cerrada, y es que mucha gente también murió ahogada por esto, ya que habían pasillos que estaban cerrados para separar las diferentes clases. La primera clase solo podía pasar por ahí, no los de la segunda ni la tercera, igual con los de la segunda y la tercera. Esto los dividía para que no se mezclaran y pues por decir que se mantuviera alejada la chusma de la gente con dinero, más educada, riquillos. Pero fue por eso también que mucha gente se ahogó, porque no tenían cómo escapar, ya que tenían candado y llave. Otro nanodato tenebroso. Y es que para mantener este barco siempre andando era muy importante un equipo de 150 hombres que trabajaban 24 horas, el cual ellos eran encargados de echar carbón a estos hornos gigantes, ya que esta era una máquina que funcionaba con forma de vapor, una de las más grandes de su época, para que esta funcionara, ya que si no echaban la cantidad de carbón necesaria por hora, pues el barco no iba a generar la fuerza necesaria para que este fuera avanzando y en teoría pudieran llegar a su destino, que era Nueva York. Les iba a mostrar los hornos, pero estaban muy oscuros dentro realmente y pues no se mira bien con la cámara, lastimosamente, pero sí eran unos hornos con unos hoyos grandes como de este lado de la ventana, por así decirlo. Todos tenían su pala y estando echándole carbón como locos para que este barco avanzara. Atrás mía, como pueden observar, esta era la vista que los de la segunda clase tenían. No era algo muy lujoso, pero estaba muy bonito. Ahorita estamos adentro de otro cuarto con los nombres de todas las personas que se salvaron y están divididas por clase: primera clase, segunda clase, tercera clase, y los cuerpos o nombres que nunca se recuperaron de la demás gente. Algo muy interesante para no olvidar quiénes fueron los que fallecieron en esa época.
Ahora les voy a mostrar unos como panfletos o el periódico que había en esa época, los cuales hablaron del accidente que hubo en esa época. Pueden observar aquí están todos los que hablaban del accidente, de las vidas que se perdieron, ya que fue una noticia mundial y algo que asombró a muchos países, a muchas naciones, tanto por el accidente como la cantidad de personas que murieron ahí. Acabamos de pasar por una habitación donde su piso es de vidrio, han esparcido arena y hay platos quebrados, dañados, me imagino yo, de cuando pasó el accidente. Y es muy interesante porque ponen videos de cómo fue el accidente, cómo es que se mira el barco actualmente, ya pues con peces viviendo adentro, se ha deteriorado prácticamente, pero está muy bonito, con objetos siempre originales. Interesante ver cómo te dan ese aspecto de cómo es que tal vez los platos se encontraban en arena bajo el mar y han tratado de darle ese efecto aquí en esta habitación. Muy interesante. Y otro novato, si se preguntaban cómo es que han sacado estos objetos en tan buen estado, humanos no podemos ir sin un equipo especial, y más sin embargo hay un límite donde ellos pueden ir, y han utilizado estos robots, brazos hidráulicos, todo hidráulico, para poder alcanzar estas piezas y traerlas a la superficie y poderlas tener aquí en estos museos alrededor de Estados Unidos, para que la gente pueda conocer un poquito de su historia y no se olvide de las vidas perdidas pasaron en este trágico accidente. Ahorita les voy a mostrar en teoría la ropa que utilizó Jack and Rose, una de las imágenes, y el diamante que ella cargaba. Está interesante. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Un pequeño tour de este asombroso barco llamado el Titanic. Un poco de su historia, las vidas que se perdieron lastimosamente, los que sobrevivieron, pero ha sido una historia que va a quedar a lo largo de mucha gente por muchos años más, y es bueno venir a vivirlo aquí en persona en estos museos. Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en una próxima Nano Aventura.